en www.radiowatch.cl. Radio Universidad Austral de Chile y Dirección de Vinculación con el Medio UACH presentan Territorio Sostenible. Bienvenidos. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una nueva versión o edición de Territorios Sostenibles, aquí en Radio Universidad Austral de Chile y, por supuesto, junto a Henry Surmendi, Ricardo Millán y Pablo Díaz, a quienes saludamos, les enviamos un abrazo. Normalmente abordamos muchos temas y es que partamos nomás porque parece que está bien intensa la agenda. Ya algo alcanzábamos a conversar. ¿Cómo están ustedes? Pablo Díaz, bienvenido. Muchas gracias. Saludar a todos quienes nos escuchan, nos ven. Y especialmente a mis contertulios, don Henry, don Ricardo. Bien, no sé si ha pasado mucho, además de tener que cambiar elecciones y volver a conversar de impulso económico y pandemia. Ha pasado harto, así que ahí puede haber uno de los temas que vamos a enfrentar el día. Sí, a ver si lo abordamos. Fuentes oficiosas, que siempre agradecemos, nos informan que la oposición se reunió temprano hoy y acordó condicionar los votos para que se aplacen las elecciones, en una conversación entre la mesa o la presidencia, el Senado en realidad, y el propio gobierno. Vamos a ver si eso se da de buena manera o en qué termina, digamos. Pero bueno, por ahí va la cosa. Henry Surmendi, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muy bien, don Víctor, gracias. Un saludo también a los contertulios, don Pablo y don Ricardo. Una nueva semana con noticias y con cambios nuevamente provocados, ¿cierto?, por el coronavirus, este COVID que nos hace... No nos deja tranquilos, definitivamente, ¿ya? Así que nada, vamos a ver qué es lo que resulta, las implicancias que tiene esto, no solamente desde el punto de vista político, sino que también social, y por qué no decirlo, también económico, aunque no lo queramos. Pero bueno, la situación sanitaria, creo yo que aquí no hay mucho que alegar, mucho que discrepar. Siempre la salud de las personas tiene que estar primero. Es lamentable que se tenga que tomar esta resolución, esta situación. Va a haber un efecto importante en varios procesos políticos que se están llevando adelante. Y bueno, son situaciones que lamentablemente este tema del coronavirus nos obliga día a día a ir abordando nuevos temas. Bien, pues vamos a conversar de ello. Henry Surmendi, gracias por estar con nosotros a propósito de la labor que desarrolla en ProChile. De todos modos, se da el tiempo para poder estar aquí. Sonó ya la sirena del mediodía. Ricardo Millán. ¿Cómo están? Gusto verlos, escucharlos. Y claro, yo creo que el escenario, más allá de lo probablemente inevitable de la suspensión o el aplazamiento de las elecciones, yo creo que hay algún tema que va a aparecer muy fuerte en el tapete y que tiene que ver con la importancia de los aportes económicos de los candidatos en este periodo. Yo creo que, si bien es bastante lógico aplazar las elecciones, yo creo que esto va a torcer una vez más la cancha en favor de la gente que tiene más dinero. Y ahí solo llamar la atención de lo que, a propósito del final de la conversación que tuvimos la semana pasada, sobre la idea de que todos pensábamos igual y que estábamos más o menos de acuerdo. Yo creo que hay cosas que hay que ir dejando sentadas con mucha claridad, y en el diario La Segunda del día viernes queda bastante claro cuáles son los candidatos a la constituyente que están apoyando económicamente a los grandes empresarios, ¿no? Entonces Casanueva, Larraín Mate y Sutil resulta que están apoyando a dos candidatos constituyentes de nuestra región, ¿no? Para que quede claro, digamos, que no todo es lo mismo, don Felipe Mena y Vicky Carrasco, creo que es la otra. Entonces, esos son los candidatos del empresariado, y que yo creo que van a ser los que van a tener hoy día una oportunidad
importante coger el lanzamiento, porque probablemente van a poder seguir estando muy en la palestra como candidatos, van a poder seguir gastando el dinero que están gastando, y de alguna forma yo creo que este es un minuto de alta conciencia, de decir, oye, esto es un minuto, hay que hacer esto, hay que aplazar las elecciones, ¿de acuerdo? Pero un minuto que vamos a tener que agregar probablemente dos cosas importantes. Una, equiparidad a la cancha en términos de la publicidad electoral, para que no salgan beneficiados los candidatos que tienen más dinero, los candidatos de la derecha que apoyan el gran empresariado. Y por otro lado, yo creo que aquí hay una tremenda oportunidad también para exigirle al Estado, al gobierno particularmente, que agregue en las franjas electorales de la televisión por lo menos un día, una franja completa a la elección de gobernadores por cada región. Porque yo creo que aquí uno de los grandes perjudicados de este proceso es la elección de gobernadores, que va a perder mayor relevancia todavía en el proceso. Va a pasar algo raro con la segunda vuelta probablemente. Entonces yo aprovecharía de hacer un llamado a que cada día, los próximos 16 días, a partir del día que se aplace la elección, se dedique un día de franja a las elecciones de gobernadores de cada una de las regiones del país. Sí, ese es un asunto que probablemente nos preocupe también aquí localmente. Nosotros tenemos previsto el día 31, aprovecho de mencionarlo para invitar, a las 11 de la mañana vamos a hacer el Día de las Regiones junto con la Fundación Chile Descentralizado. Va a estar presente, esperamos, todas las candidaturas, por lo menos lo han comprometido así, y va a poder hacerse un diálogo allí fluido respecto de cuestiones que ya están incluso planteadas, para que efectivamente no es un foro, digamos, sino que más bien es un diálogo ahí abierto. Y luego esperamos con la agrupación de universidades regionales en la semana siguiente, no sé, supongo que vamos a confirmar todo ello en estas horas, pero en principio está pensado para el día 7 de abril, que era el último día de campaña previsto, hacer un encuentro con los candidatos también, que están siendo invitados desde la universidad para dialogar con la agrupación de universidades regionales y con la rectoría en especial, digamos, de la universidad, para abrir también ese diálogo que hace falta. También nosotros hemos advertido exactamente lo mismo, Ricardo, o sea, nos cuesta poder no solamente tener a todas las candidaturas, sino que fundamentalmente poder abrir el foco, no dejarlo en uno o dos episodios de estas elecciones, sino mirar un poco la región, y eso ha costado harto. Temas también que circularon, el propio Henry creo que nos envió un recorte del titular del Diario Austral que mencionaba esto del crecimiento del mercado inmobiliario o la demanda. Así es que eso también lo habíamos conversado nosotros el día lunes, ¿no? Así es que se ganaron una chapita o algo así, digamos, ¿no? De reconocimiento por anticipar un tema que ya está empezando a ser tema de análisis, y varias cosas más. Pero vamos conversando, Pablo. No sé si, o sea, yo no tenía una pregunta tan concreta, pero sí me parece que es relevante incorporar esto de la idea de crisis económica, digamos, ¿no? Y Henry seguramente tiene algo que decir, porque es una de las cuestiones que ha ido por abajo circulando, digamos, ¿no? Hasta dónde vamos a poder tener una recuperación real en medio de una decisión que es de las últimas semanas, que es de confinamiento prácticamente de la gran mayoría del territorio. ¿Pablo? A ver, lo primero, voy a llegar a lo económico, pero como lo decían, saludándolos, lo mismo que decía el Ricardo y que conversamos la semana pasada. Obviamente en el titular, por este tema de las elecciones, digo, ¿no? Obviamente en el titular estamos de acuerdo, hay un tema sanitario, sí o sí, y tenemos que estar todos en la misma línea de que lo más importante es la vida de las personas. Porque uno cuando conversa con la autoridad sanitaria, ¿no? Y uno empieza a buscarle, oye, mira, que el comercio, que no sé qué, y cuando te dicen, pero es que estoy salvando vidas, es como, ya, ok, sí, que nadie puede discutir sobre aquello. Pero, ojo, porque, por ejemplo, acaba de salir, lo estaba revisando, algunos detalles de la propuesta de cambiar elecciones, porque aquí es donde empezamos a tener las diferencias, y en este caso ya se habla de suspensión de la campaña electoral, primero, suspensión, pero habla incluso el proyecto de ley
lo pone casi como un riesgo, así como diciendo, sí, sabemos que es un riesgo, pero lo pone igual el tema del financiamiento de las campañas. Porque lo que propone es que los candidatos y candidatas no obtengan financiamiento durante este periodo, sino que lo vuelvan a obtener en el momento que las campañas vuelvan. Pero dice allí mismo que hay algunos candidatos y candidatas que tienen mayor poder de convocatoria respecto al financiamiento. Por tanto, allí ya vamos a tener cómo se ejecuta esta cuestión, creo que puede ser clave. Lo mismo pasa, lo tengo anotado de esta manera, que vamos a tener una discusión sobre lo que va a ser formal y oficial y sobre lo que va a ser real. No tenemos tiempo, porque se está discutiendo hoy día en la mañana, no tenemos tiempo para ver cómo se va a fiscalizar que, por ejemplo, a través de redes sociales o a través de mecanismos digitales, no digo páginas, sino que o mensajes o WhatsApp automático, lo que sea, las candidatas y los candidatos no sigan haciendo campaña, ¿vale? Porque efectivamente quienes se manejan más en el ámbito digital saben que una campaña por Facebook que ya está coordinada y le metís mucha plata funciona y va a llegar con su robot a distintos tipos de gente. Lo mismo puedes hacer por Instagram y así otras plataformas. Entonces, ¿cómo se fiscaliza eso más allá de lo que diga lo real? No va a estar en este proyecto de ley porque lo estamos discutiendo en una mañana. Por lo tanto, es súper complejo lo que va a suceder con este cambio y este espacio que el gobierno propone, la suspensión de las campañas. ¿Cuánto de suspensión real va a tener y cuánto de suspensión de mentira, ¿no? Y a quienes vamos a tener haciendo campaña igual y les va a valer cualquier cosa lo que diga el proyecto de ley. Entonces, de allí yo creo que, si bien estamos todos de acuerdo, hay que meterse un poquito más en la discusión de, bueno, ok, ¿cómo lo hacemos?, ¿no? Y además también están proponiendo modificar la campaña, la franja electoral, y allí podrían haber cosas como las que dice Ricardo. Bueno, si vamos a tener más días al final, ¿no? Lo que reste desde el 8 de abril, creo que era por allí, ¿cómo vamos a hacer para incorporar, por ejemplo, otras temáticas como los de gobernadores regionales, que estoy absolutamente de acuerdo que ha sido casi pariente pobre de estas elecciones, ¿no? Se ha ido quedando bien atrás. Y lo otro es la discusión sobre el cambio que ya existió en las fechas de las municipales, no olvidemos eso, y que van a sufrir un nuevo cambio. Por lo tanto, tenemos gobiernos municipales que deberían haber estado ya nuevos o los mismos en un nuevo periodo, y lo estamos extendiendo ahora más allá todavía y vamos a llegar a mayo. ¿Qué pasa con esos equipos? ¿Qué pasa con esos programas? Ojo, porque uno dice, desde la discusión de cuáles son los plazos, pero en la interna de los equipos, el no saber hasta dónde llega tu pega o no saber hasta cuándo te puedes extender, también lo que provoca es una paralización de propuestas, ¿no? Entonces, lo que no está en campaña y los que no están en campaña, estamos. Yo no puedo decir nombres, pero no es de esta región. No, me pasa con un par de pegas que estoy haciendo en otra región, con municipios en donde la alcaldía no va a la reelección. Por lo tanto, ha sido súper complejo este último mes conversar de lo que estamos trabajando. Digo que aprueben este documento porque lo que pasa es que yo estoy avanzando. La verdad es que no interesa mucho y nos dicen en la interna, extraoficialmente, pero es que estamos de salida. Entonces ahora esta salida va a durar mucho más. O sea, ¿qué pasa con las actividades que tienen relación con los municipios? Y lo económico, mi discusión sigue siendo la misma. Partimos el año pasado, en marzo, con un gobierno que establecía que la mayor parte de la activación económica la iba a hacer a través de los bancos. Yo tengo los números por ahí, los busqué el otro día especialmente. 1.200.000 empresas iban a acceder al FOGAPE. El número real, después de todo este tiempo, son solo 200.000, de los cuales 50% de los fondos de ese FOGAPE se lo llevan las grandes empresas. Por lo tanto, no se activó por el lado de la banca. Luego empezaron los bonos y los subsidios súper especializados, súper así como divididos, no, este sí, este no, que nos lleva a la discusión del 10% 1, 10% 2 y ahora 10% 3. Yo creo que hoy día cuarentenar a la población, a la gran cantidad de población en Chile, dice, oye, paremos esta cuestión económicamente, ya es casi universal, que es lo que estamos discutiendo siempre. Eso por ahora, compañeros. Gracias, Pablo. Pablo Díaz. ¿Henry Zulmendi? Sí. Desde el punto de vista del tema de las elecciones y la implicancia que eso tiene, yo solamente, como está en discusión esto, igual uno tiene que... Yo no he visto noticias durante la mañana, así que no estaba leyendo y tratando de leer ahí
algunas noticias en algunos portales. Y uno de los temas que a mí sí me preocupa es el tema de que esto se aplaza y tendríamos nosotros elecciones que se van a hacer conjuntas. Por lo menos ahí estaba leyendo que la elección, si hay elección de gobernadores segunda vuelta, que lo más probable es que en varias regiones del país eso ocurra, se debería hacer junto con la elección de las primarias presidenciales. Entonces, otro pelo más a la sopa. Se van de nuevo a mezclar discursos y complicar más a la ciudadanía que entienda el proceso en el que está participando. Yo coincido plenamente con lo que dice Ricardo, que hay una falta de conocimiento aún del proceso de la elección de los gobernadores, y más aún si lo vamos a mezclar con otros procesos, creo que va a ser un tema súper difícil de soslayar, y por eso las instancias como la que la Universidad Austral, el Diario Austral, Chile Descentralizado están realizando para el día 31, que es pasado mañana, miércoles, ¿sí? Son instancias súper positivas que ojalá mucha gente pueda acceder a ellos y participar. Claramente hay un tema ahí necesario hay una asimetría de información que hay que hacer llegar a la ciudadanía. Y nada, y respecto al tema económico, bueno, sí, estamos ahí de nuevo con los mismos temas. Ahora, un par de datos así uno ve del fin de semana, al menos de lo que yo estuve escuchando y leyendo. Interesante una opinión que sale no sé si será interesante o no, pero a lo mejor Bill Gates hace un análisis re interesante de cuándo termina la pandemia. Ya uno ha escuchado a varios hablar de estos temas, pero bueno, ese caballero hace 4 o 5 años atrás dijo que lo más probable es que en algún momento un virus iba a ser el causante de una de las principales crisis que iba a tener el mundo, y no le erró, ¿ya? Y él avisora que ya para el 2022, o sea, a finales del otro año, debería el mundo estar ya saliendo de esta pandemia, pero ponen el énfasis en un par de temas súper importantes y relevantes que tiene que ver con el tema internacional, que es esta definición del efecto de los países en vía de desarrollo, de cómo están abordando el tema de la vacunación. En el caso, él señala y hace unos análisis re interesantes que claro, Inglaterra, que está avanzando fuerte, Israel, Chile y algunos países sí van a lograr este efecto rebaño, a lo mejor a mediados de este año o a fines de este año. Pero hay otros países como naciones menos desarrolladas, con menos acceso a recursos, que si la Organización Mundial de la Salud u otras instancias no toman las medidas adecuadas, va a provocar que este tema no termine adecuadamente en los tiempos que todos esperamos, ¿ya? De hecho, uno de los temas que yo sé que está, imagínense cómo tiene que ver el tema, cómo está interrelacionado. Yo sé que uno de los temas que se quiere proponer ahora es el cierre de fronteras, ¿ya? Y el cierre de fronteras significa inmediatamente un efecto en el comercio internacional, que es un tema que a mí me toca ver. O sea, yo recibo muchas llamadas de empresarios, de emprendedores que me dicen, mira, necesito que venga una empresa, un funcionario de una empresa internacional que tiene que venir a certificar, por ejemplo, las flores para la exportación. Y hay un efecto increíble, ¿ya? Entonces, todas estas cosas uno las tiene que ir sopesando, tiene que ir viendo. También en la mañana escuchaba un informe de perspectivas económicas que claro, avisora que ya para el segundo semestre, al menos a nivel nacional, emprendedores, empresarios, un estudio que creo que hace una universidad, dice que las expectativas económicas de crecimiento ya van a ser positivas, ¿ya? Exceptuando algunos sectores ahí como la construcción, pero el resto se ven valores más positivos, y que bueno, eso también levanta un poco el ánimo de todo lo que estamos pasando. Pero bueno, son varios temas y ahí traté de aportar con alguno de ellos en los que estamos conversando. Henry Azurmendi, que está con nosotros en Territorio Sostenible, aquí en Radio Universidad Austral de Chile. De hecho, el exministro Mañalich abordó eso en una entrevista, dijo algo así como que si él estuviera
de ministro, daría un tiempo perentorio para la repatriación de los chilenos que quisieran volver a Chile, y luego cerraría fronteras. El tema preocupante es Brasil. Nosotros tenemos harta relación con Brasil, hay un tema de turismo muy fuerte con Brasil, y ellos van más lento en el tema de vacunación y van a estar mucho más lentos que el resto de los países de Sudamérica, y ahí es el tema con fronteras con ellos. Bueno, de hecho ahora, si alguien viene de Brasil, tiene que quedarse 10 días en un hotel específicamente diseñado, o no diseñado, sino que asignado para poder soslayar el tema de la cuarentena. Entonces, son temas no menores. Sí, de todos modos, en el caso de Chile es que, siendo muy bueno en la administración de la vacuna, le ha pasado lo que no le ha pasado a los otros países que han tenido esa misma performance en el tema. Y es que aquí suben los casos mientras en los otros países bajan. Bueno. Ricardo Millán. Es extenso el cóctel de temas que dan vuelta. Yo quisiera concentrarme en puntos que yo creo que, aunque son hiperdichos, me da la impresión que vale la pena volver a insistir en ello. Parece tan de perogrullo que si Chile fuera un país más justo y equitativo, tendríamos menos problemas que los que tenemos hoy día, porque el tema de la concentración de la riqueza lo que muestra es que hay algunos pocos que son, además, los primeros que se contagiaron porque viajaban más y todo. Recuerdan ustedes, de las 3 comunas más ricas del país, ellos siguen viviendo muy tranquilos. Yo creo que los ricos de este país siguen viviendo muy, muy tranquilos, y la gente pobre es la que se está empobreciendo más. Entonces, es tan difícil entender que un país más justo es un país más fácil incluso de resolver este tipo de cosas. Y yo creo que si esos temas nos los volvemos a poner como temas esenciales de la agenda, nos vamos a perder, porque aquí, más allá de cómo se administra o no se administra la política pública, el problema, desde mi perspectiva, esencial de Chile tiene que ver con la inequidad y con la existencia de grandes masas de gente que tiene muy pocos recursos y que, por ende, cualquier crisis, no solo esta, le impacta de una manera brutal. Y con ese impacto, si no nos sensibilizamos, yo no entiendo mucho de qué hablamos en el resto de los temas. Entonces, y si después eso uno lo lleva a un ámbito más global, se da cuenta que pasa lo mismo entre países ricos y países pobres, ¿no? Es difícil de entender cómo países como Australia efectivamente cerraron sus fronteras y el achicamiento de su economía no ha sido tan dramático como el nuestro, pero es un país que es más justo y equitativo. Hoy día hablaba con un amigo valdiviano que está en Sydney y me contaba que ellos no tienen casos, no hay casos hoy día en Australia, pero las cosas se hicieron bien en una sociedad que tiene un soporte de equidad que lo permite. El gobierno australiano entregó una cantidad de dinero parejo para todo el mundo, sin letras chicas, sin enredo, una cantidad de dólares al comienzo, y ha ido viendo cómo ese dinero dura y va poniendo nuevas ayudas a la medida que se va acabando. Es otra perspectiva de las cosas. Ellos no están vacunando a la velocidad nuestra, pero no tienen caso. Entonces, yo veo de fondo que el tema de la equidad en Chile es un tema tremendo, y a mí me encantaría que los chilenos entendiéramos que es un tema crucial, más allá de la política, más allá de cómo se administran los recursos, que un país más justo hace más sencillo enfrentar dificultades, una cosa. Segundo, que a nivel global los más pobres van a ser más pobres y los más ricos van a ser más ricos. Segundo. Y tercero, que administrar un país en crisis no es lo mismo que administrar una empresa en crisis, y yo creo que el presidente chileno no ha tenido la sabiduría de eso. Yo creo que la forma en que planteó el tema de la vacuna, el triunfalismo que mostró al principio, de alguna forma bajó las barreras de la población, queriendo mostrar un triunfo probablemente personal, y no dándose cuenta que está influyendo sobre un país que está empobrecido, un país de gente que está muy tensa, y que en ese sentido su forma de administrar no ha sido la correcta. Yo creo que hoy día lo único que deberíamos hacer estrictamente hoy día es que las medidas económicas tienen que ir acompañando de forma clara, de forma transversal,
para que pueda haber un confinamiento como corresponde. De lo contrario, yo creo que esto nos va a afectar aún más de lo que nos ha afectado, y lo que más me preocupa, creo que va a afectar de una forma mucho más dramática a la gente más pobre del país. O sea, en la práctica, si tú cierras todo, va a haber que salir igual en algunos casos. Y ese es el punto. O sea, hoy circulaba, de hecho yo lo mencioné temprano, el Twitter de Elia Molina, ex ministra de Salud también, que decía el problema es la cantidad de permisos laborales colectivos que hay, y que la gente por lo mismo agarra y tiene que ir a la pega igual, digamos. Entonces eso dificulta cualquier tipo de medida de confinamiento. Pablo Díaz. No, efectivamente, porque no hay, o sea, hay mucha gente, no, mucha no, la gran mayoría de los chilenos, no existe un colchón al cual uno puede decir, mira, voy a estar 2, 3 meses, y cuando existe, lo empezamos a gastar desde marzo pasado, el año pasado. Por lo tanto, no hay patrimonio sobre el cual echar mano, no hay ahorro sobre el cual echar mano. Yo lo escribía la otra vez, no, hace mucho tiempo que en Chile dejamos de hablar de ahorro y empezamos a hablar de pago mínimo, ¿no? Y ahí nos empezamos a dar vuelta en la manera de vivir la economía, no de mirarla, de vivirla. Y quería hacer solo un comentario corto que tiene relación con lo que decía recién Ricardo. ¿Por qué uno hincha tanto al gobierno, al que está hoy día, digamos, como institución? Porque en este tema la inequidad puede ser mucho mayor, fíjate, en lo preocupante que es el relato que hoy día, la discusión que hoy día tiene Argentina. Dado que no tienen la velocidad que querían en el tema de vacunación, no están funcionando los contratos como ellos querían. El otro día escuchaba, para mí tristemente, la posición que está agarrando cada día más fuerza de, bueno, ¿saben qué? La alternativa para esto, están diciendo muchos los grupos poderosos de Argentina, es liberalicemos la importación de las vacunas, y quien tenga lucas la compra y se la pone, ¿no? Mientras que dicen, no, mientras que el gobierno sigue trayendo. Eso sabemos que no va a funcionar así. Lo que va a pasar es que efectivamente cuando un gobierno pierde el control de cosas como esta, tan importante como una vacunación, de nuevo el poder del dinero se toma un tema sanitario y por tanto influye sobre un tema económico, un tema de vida y un tema al final de dignidad. Y ojalá que no nos pase en Chile, por eso yo insisto, hinchamos tanto, porque si no en Argentina, si es que se llega a decir ya saben que liberalizar, imagínense, otra vez van a ser los que tienen más recursos, los que van a poder estar vacunados, y aquellos que no lo tienen no van a tener la posibilidad de hacerlo. Henry decía, hay países que han recibido menos vacunas, y sí, yo incluso lo hablamos antes también, los esfuerzos que se están haciendo para eso, pero imagínense, dentro de un mismo país también se puede provocar esta inequidad, también se puede provocar esta desigualdad a partir del fallo de políticas públicas que están a cargo de un gobierno que administra un Estado. Entonces, por eso, en mi caso, hincho tanto con las políticas de gobierno y con lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, para que no lleguemos a extremos de decir, ya saben que al final, que el capital mande, de nuevo, ¿no? Eso quería comentar ahora, Víctor. Sí, agregaría nomás que otra cosa que surge de estas conversaciones, ¿no? Pero lo agrego después. Henry, por favor. Henry Azurmendi. A propósito de la franja televisiva, digamos, pero es otro tema. Henry. Sí, bueno, es un tema, eso que mencionaba Pablo, el cómo los gobiernos tienen que, en estos momentos, asegurar ciertos servicios básicos y mínimos, ¿no? Claro, yo siempre lo señalo y se lo digo a mí. Yo hago clases en la universidad y empecé este año a hacer de nuevo un curso de economía, introducción a la economía. Y uno de los primeros conceptos que yo converso con los alumnos es que el problema económico básico es que la gente tiene necesidades, ¿ya? Muchas veces esas necesidades son ilimitadas, pero los recursos son escasos, ¿ya? Entonces ahí viene el problema de la economía en la toma de decisión de qué se hace y qué necesidades son las que respondemos y cuáles las dejamos insatisfechas. Y claro, ahí uno empieza a evaluar y decir, bueno, con los recursos que tengo como país me alcanza para satisfacer ciertas necesidades. Y ahí después, cuando las necesidades son demasiadas, dice, bueno, ¿qué hago para aumentar mi
mis opciones de responder. Y ahí vienen las ayudas internacionales, ahí viene la eficiencia, el apretarse el cinturón en algunas cosas, dejar de hacer algunas cosas por otras, ¿ya? El pedir préstamos. Bueno, en el caso de Argentina, la situación es, le está pasando eso, ¿ya? Tienen que tomar decisiones. Yo leí el otro día el titular en Argentina de que el tema del pago de la deuda externa, la Cristina Kirchner salió diciendo que era imposible realizarlo. Entonces ahí igual hay que tener mucho ojo, mucha precaución de los manejos fiscales, ¿cierto? El gasto, porque hay que ser responsable también con esos temas, ¿ya? Y ojalá que nunca nos suceda cosas como la que le pueden pasar a Argentina, que claro, por un tema de necesidad, liberalizar un tema tan, en este caso, necesario y que tiene que ser una prioridad del Estado, en este caso como el tema de las vacunas. Bueno, acá en el caso de Chile, independiente de que no tenemos ese problema aún, creo yo que sí se ha sido bastante, mucho más eficiente en este tema de las compras de las vacunas, en el tema de la vacunación. Claro, si no tuviéramos las cifras que tenemos hoy en día de aumentos de casos, sería una situación bastante más positiva. Y ahí un poco yo creo que volvemos al tema que mencionamos en algún momento también acá, el tema de las responsabilidades. Vuelvo a dar el mismo ejemplo de ¿cómo se llama?, que di el año pasado. No sé, hace 2 semanas atrás que partimos, ¿cierto?, con la cuarentena total en la región de Los Ríos, en Valdivia, y yo, que tengo que venir a la oficina todos los días, ¿cierto?, a la salida de mi oficina veía 2, 3 autos. Y estimado Víctor y Pablo, yo ahora saco la cabeza por fuera y el estacionamiento está lleno, nuevamente lleno el estacionamiento y todo ahora el centro. Claro, entonces yo no digo cómo. Aquí en la oficina, por ejemplo, nosotros somos 4 personas y solamente puede venir el director y una persona más por dirección, así lo definió el ministro alemán, que ya no más movilidad, y los funcionarios que tenían que venir con su permiso ya no lo tienen y tienen que quedarse en la casa haciendo teletrabajo. Pero aún así, de verdad, insisto, uno mira hacia afuera y ve mucha gente nuevamente circulando, etcétera. Entonces igual es complicado, es complicado lo que dice la teoría versus la realidad, y ahí es donde hay que tener a veces cierto capacidad de administrar bien las cosas. Sí, a nosotros nos pasa, o sea, tenemos permiso colectivo, de hecho, en lo personal no uso prácticamente nada, pero existen los permisos colectivos, o sea, tú puedes solicitarlo y funcionan, digamos, entonces eso permite que sucedan estas cosas. Yo iba a mencionar algo respecto de la franja, porque me parece que la conversación también tiene que ver con esto del tipo de Estado, digamos, el carácter del Estado, se le llama, o sea, de distintas maneras. Si uno bucea un poco, esto está escrito en todos los programas de todas las candidaturas, y yo no he mirado la franja, y el otro día la pude ver un día, y una de las cosas que me llamó la atención es que, de hecho, en la franja de Renovación Nacional se hablaba de la necesidad de que Chile tenga un Estado solidario y varias otras cosas más, como medidas bien concretas, digamos, respecto de los recursos y todo ello. Pero el tema del tipo de Estado es fundamental, porque si uno, independiente de las campañas, digamos, si uno piensa o pensara que hay posibilidad de cambiarle el carácter al Estado, que es un poco lo que decía Ricardo también hace un rato, y es tan transversal esa visión, porque yo no tengo por qué desconfiar de lo que dice la propia franja de Renovación Nacional en la televisión. No tendría por qué desconfiar de ello, digamos, y supongo que capaz que hayan discusiones internas, pero si está ahí es por algo, digamos. O sea, la idea de que podríamos pensar en un Estado solidario en Chile. Ricardo Millán. Sí, antes de tomar ese punto, que es probablemente la conversación de fondo más importante, es hay algo sobre lo cual no nos podemos engañar, y tiene que ver con el trabajo informal en Chile. O sea, yo creo que una parte relevante de la movilidad no son los autos estacionados allá afuera en la oficina de Henry.
son la gente, el cargador de la Vega Central en Santiago, que en realidad sale con su carretón y va a trabajar ahí, y es la única forma que tiene de llevar la comida a su casa. Cuando se discutía sobre el tema de las cuarentenas, ahí me sorprendía gente diciendo, oye, pero ¿cómo es posible que la gente se urja tanto por ir a comprar el fin de semana? Se compra el día antes, se puede ir a comprar el miércoles o el jueves. Bueno, parece ser que así como había un ministro que no sabía que en Chile había hacinamiento, parece que hay estos chilenos de la clase media y media alta que no saben que hay gente que tiene la plata justa para comer el día y que no puede comprar para 2 días porque no tiene la plata. Así de sencillo. Entonces sale en la mañana, se hace unos pesos, compra y vuelve a su casa, y al día siguiente tiene que volver a salir a hacerse esa plata. Entonces, ¿qué nos pasó? Que invisibilizamos, detrás de esta idea de un país que le va bien, el costo que ha tenido en términos de los que sostienen en las capas más bajas del país este modelo económico, que parece que ya no los vemos, que parece que creemos que el problema son los autos que se estacionan afuera de la oficina nuestra. El problema no está ahí. El problema está en la movilidad, que es la movilidad de la gente que no tiene auto, que es la movilidad de la gente que tiene que salir a hacer plata todos los días, la gente que tiene trabajo informal, y ahí tú explicas una parte importante de la movilidad. Entonces, es cierto que también hay un nivel de inconsciencia en términos del autocuidado, sin duda, las fiestas clandestinas, el abuso de la gente joven, probablemente, de los permisos, lo que tú quieras. Pero el grueso del problema chileno es un problema de seguridad social, no es un problema de irresponsabilidad individual. Es un país que tiene un nivel de inequidad tan profundo que hace casi imposible que tú puedas sostener políticas de Estado que abarquen a la totalidad de la población, porque siempre hay un sector de la población que va a estar fuera y que se va a comportar de una manera distinta por necesidad. Y hago esa introducción porque a mí me parece que cuando uno escucha los discursos políticos, aquí hay que ser tremendamente cuidadoso, porque en el papel aguanta todo. Yo tampoco tengo por qué no creer lo que genuinamente un determinado partido o un determinado grupo de personas dice en una franja electoral. Pero yo creo que hoy día es el minuto para poner las cosas también en juicio de realidad. ¿Quiénes han sostenido este modelo hasta ahora? ¿Quiénes lo han propiciado y quiénes lo han financiado? Es raro que de la noche a la mañana cambien su discurso y digan, no, si en realidad queremos un Estado distinto, cuando permanentemente nos están diciendo que no quieren que el Estado crezca, que el Estado es un súper mal administrador, que solamente el sector privado puede arreglar las cosas. Entonces, de repente hablan de un Estado solidario, pero parece que fuera en abstracto, porque la única forma de un Estado solidario es un Estado que recauda mayor cantidad de impuestos y que por eso es capaz de hacerse cargo de asegurar derechos y no ser simplemente un Estado que subsidia aquello que el mercado no puede dar. Esa forma, yo creo que es la discusión de fondo. En la medida que no lleguemos a un Estado que asegure los derechos básicos para que cualquier chileno y chilena puedan vivir dignamente desde su desde, es muy complejo todo lo otro. No vamos a poder ser política pública en un país tan inequitativo como Chile. Ricardo Millán está con nosotros. Pablo Díaz. Vale, 2 consideraciones también antes de discutir de la solidaridad. Sumando a la informalidad, yo hablar de la formalidad que igual tiene un sesgo importante de carencia. Por ejemplo, uno dice, claro, hay muchos permisos colectivos, ¿y por qué salen y por qué se ocupan tanto? Porque hay gente que, a diferencia de ustedes, voy a decirlo así respetuosamente, de la gente que trabaja en la Universidad Austral y obviamente la gente que trabaja en el Estado, habemos muchos que no tenemos un sueldo asegurado a final de mes, y que depende de la pega que yo haga durante el mes es lo que voy a ganar al final de mes. O sea, está el problema que dice Ricardo de aquellos que informalmente tienen que juntar día a día para comer, y otros que, aun cuando teniendo un contrato, depende de la pega que hagan y que no puede ser teletrabajo, primero, tienen que salir todos los meses, tienen que trabajar para poder generar el sueldo del fin de mes. Por tanto, allí hay un grupo importante que va a seguir ocupando y que necesita seguir ocupando los permisos colectivos. En la misma formalidad hay un grupo que, claro, puede hacer teletrabajo, pero no tiene las condiciones en la casa para hacer teletrabajo. Por lo tanto, su trabajo se ha visto mermado por estar en la casa, porque efectivamente no puede trabajar en la casa.
por la conexión, por el lugar, por las distintas cuestiones que pasan dentro de la casa, por el espacio reducido, llámelo todo lo que quiera. Entonces, allí hay un lotecito importante que va a seguir ocupando los permisos de colectivos mientras no tenga asegurado una renta. Y ahí entramos a uno de los conceptos que se han estado discutiendo sobre la renta básica universal. Y el otro segundo punto sobre eso es que yo aquí me voy a salir de la región, pero experiencia personal para contarle lo que pasa a millones de personas. En la misma región metropolitana. Mi familia sigue viviendo en una comuna que se llama Talagante, que está al poniente de la región metropolitana. Yo estuve viviendo el año pasado ya unos meses haciendo un par de trabajos. Sepan ustedes que en locomoción colectiva, para poder llegar a las 9 de la mañana a la oficina, que estaba en Las Condes, yo tenía que tomar la micro de las 6 y 10 de la mañana. 6 y 10 de la mañana. Si no, no llegaba a las 9 de la mañana a la oficina que estaba en Las Condes. Terminado eso, a las 6 de la tarde, hacer el trayecto de vuelta implicaba que 9 y 15, 9 y 30 de la noche estaba llegando a la casa. Dígame usted, de lunes a viernes, esa gente que hace todo eso, todos los días eso, ¿cuándo puede comprar? ¿Cuándo puede ir al supermercado? No es que no quiera ir durante la semana o que le da lata pasar la semana. No es así. Entonces, hay tiempos de traslado en los tipos de trabajo que hemos estado concentrando en Chile que hacen que la gente efectivamente no tenga espacio para hacer compra. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma una decisión que, bueno, nadie puede salir sábado y domingo. Nadie. Como, ok, tomamos un grupito chico, y yo lo escribí el otro día en mis redes sociales, algunos lo deben haber visto, ironizaba un poquito también sobre los lugares rurales, así como el delivery. Háblenme de delivery acá en Lago Arranco, digamos. Pero bueno, otro momento para seguir ironizando sobre el tema. Voy a lo subsidiario o lo solidario. También yo sí desconfío harto de las franjas que durante mucho tiempo, de cuestiones concretas, han puesto oposición al Estado más solidario. Porque no sé qué estamos entendiendo por solidario también, ¿no? Cuando no solo rehenes, sino que candidatos judíos, de derecha, etcétera, lo han planteado. Cuando se han planteado elementos solidarios, por ejemplo en el tema de salud, que no tiene, que era, ok, nos sigamos ocupando de ISAPRE y fortalezcamos FONASA, han habido oposiciones en el Tribunal Constitucional, porque ese tipo de solidaridad, han dicho, no es constitucional, porque atenta contra la libertad de comercio, por ejemplo. O sea, allí uno dice, bueno, a ver, ¿cuán solidario estamos entendiendo el concepto? ¿Para qué decir de la educación? Con el famoso, yo tengo derecho a elegir. Porque si uno habla de ser de un Estado solidario, el Estado solidario se hace cargo de la educación, no la deja en otros, ¿no? Eso es lo subsidiario, la diferencia. Sí, yo sé que es un derecho tener educación, pero yo dejo que los privados también la ejerzan y me ayuden a ejercerla. No. En el Estado solidario, el Estado se hace cargo directamente de este tipo de cuestiones. Entonces, si vamos a salir después con los eslogans, queremos ser solidarios, pero al mismo tiempo el derecho a elegir la educación de mis hijos y a segregarme casi, ¿no? Yo tengo derecho a segregarme, no sé de qué Estado solidario estamos hablando, ¿vale? Entonces, yo hoy día diría, sí, o sea, ¿es la discusión central de la Constitución? Probablemente sí, pero vamos a tener una infinidad de, como lo decía la otra vez, de discurso o eslogan al principio que se van a ir limpiando para llegar al final, al fondo, que es, ok, los estados solidarios, como se entienden hoy día, efectivamente se hacen cargo directamente de los derechos que les vamos a ofrecer a todos los que vivimos dentro de un territorio. Para eso la discusión tributaria, ¿para qué les digo? O sea, aquí en Chile hablar de subir los tributos es un pecado máximo si alguien quiere hacer una campaña y conquistar sectores de la centro derecha. O sea, eso lo sabemos todos. Y es tan raro, incluso acuérdense que en algún momento los grandes empresarios de Chile dijeron, oye, nosotros estamos dispuestos a que nos suban impuestos si es para la educación. O sea, ellos también definiendo para qué. En el Estado solidario no, es el Estado que define para qué va a recaudar más fondos, con eficiencia, transparencia, todos los organismos, todas las medidas de control que tú le quieras poner. Pero si vamos a hablar de cambio de modelo, nos vamos a tener que meternos un poquito más a qué es lo que entendemos cada uno por ese concepto. Gracias. Pablo Díaz. Henry Surmendi. Sí. Yo creo que, mira, a ver, para no entrar en una discusión que yo creo que, como bien decía Ricardo y también Pablo, yo creo que va a ser el debate fuerte que vamos a tener cuando
tengamos a los constituyentes y se comience a discutir, ¿cierto?, del modelo el modelo de desarrollo que queremos como país, que queremos implementar. Sí, un Estado solidario significa que, claro, que somos solidarios todos y nos hacemos cargo, ¿cierto?, de las fallas que tiene el sistema, en este caso de las fallas que tiene el mercado. Pero tal como lo dije al principio de la conversación, ¿ya? Los recursos son limitados, no alcanza para todo, ¿ya? Y hay que ser transparente en ese tema. Yo totalmente de acuerdo en que ¿cómo es que se llama? En que tenemos que otorgar derechos, ¿cierto?, universales y básicos en el país, de todas maneras, ¿ya? Pero también tenemos que ser realistas y saber que somos un país, entre comillas, no tan rico como otros países, ¿ya? Somos un país que ha avanzado en muchas cosas, pero que tenemos deficiencias todavía, y que los recursos, si uno hace un buen uso de los recursos, y el Estado es eficiente, porque ojo, uno no dice que el Estado es ineficiente y gasta mal, sino todos sabemos que el Estado es ineficiente y a todos los que hemos estado acá nos ha tocado, algunos estamos ahora en el gobierno, otros, los dos compañeros que están acá, ¿cierto?, estuvieron antes y saben que hay ineficiencia en el sistema y que uno las puede mejorar. Eso es a lo que uno se refiere. Entonces, sí, yo creo que no hay por qué decir que en este caso una propaganda como la que hace Renovación Nacional, que no la he visto, voy a tener que verla, que habla del Estado solidario, no puede ser o tiene que ser exclusivamente un discurso de uno u otro. No, yo creo que no. Se puede tener un Estado solidario, pero también hay que ser transparente y discutir qué es lo que vamos a entender por solidaridad, pero también entender que esa solidaridad hay que priorizar los temas que vamos a poder abordar y otros no. Hay que ser honesto en ese tema, ¿ya? Y nada, siendo transparente en eso y en la discusión que yo espero que se dé en los próximos 2 años, cuando ya tengamos la elección de los constituyentes, si es que se da, así como vamos, ¿ya? Pero bueno, es parte de la discusión que se viene y yo estoy muy esperanzado de que eso sirva para disminuir lo que dije antes, mucha simetría de información que existe hoy día, ¿ya? En muchas cosas, ¿ya? De cómo funciona la economía, cómo funciona el Estado, esta ¿cómo se llama?, discusión de más Estado, menos Estado, de Estado solidario, Estado de bienestar, son, creo, conceptos que hay que de a poco ir introduciendo y discutiendo ahora, claro, con la capacidad de que los constituyentes lo puedan incorporarse en nuestra nueva Constitución. Eso. Gracias, Henry. Henry Surmendi, Ricardo Millán, Pablo Díaz. Ricardo, nos queda yo creo que la última vuelta, tenemos minutos de todos modos. Ricardo. Sí, primero qué bueno que Henry lo clarifique así, digamos, somos claramente de visiones políticas distintas y él ha sido súper claro, lo que entienden por solidario es justamente un Estado subsidiario, que es lo que tenemos hoy día. Es decir, un Estado que solo se hace cargo donde hay fallas de mercado. Y claramente yo estoy en otra parte, digamos, de la percepción, donde yo creo que el Estado tiene que asegurar derechos y tiene que asegurar pisos mínimos, no parejos, no solamente ir donde el mercado no funciona, porque el mercado definitivamente hay temas donde no es capaz de generar el tipo de sociedad que nosotros queremos. Entonces, es concreto y yo creo que no hay que temerle a esto. Son visiones de sociedad distintas. Y luego, es un poco tramposo hablar de que faltan recursos. Sí, es verdad que siempre hay más necesidades que recursos, pero la pregunta clave es cómo recaudamos más recursos para asegurar los derechos de todos los ciudadanos. Y ahí uno puede echar a mano a cosas tan sencillas como de verdad hacemos leyes que disminuyan la elusión tributaria y la evasión tributaria, cuestiones que están súper a la mano. O sea, la verdad que hoy día la evasión tributaria en Chile es alta. Y no se ha puesto el cascabel del gato para disminuirla. Hay cosas bastante evidentes que ocurren en términos de evasión y también de elusión. Y por otro lado, el sistema recaudatorio, yo creo que claramente tiene que tender a ser más solidario, es decir, quienes tienen mayor cantidad de recursos deberían tener impuestos más altos.
porque básicamente entre todos tenemos que financiar un país más estable. Sí, vuelvo a lo del principio. Chile, si fuese un país menos injusto y más equitativo, estaría en mejor pie para enfrentar una pandemia como esta. Pero dado que somos como somos, y dado que los que tienen dinero se pueden respaldar sin ningún problema y los que no tienen que salir a trabajar igual, el país se empobrece más que si hubiéramos tenido una base común mínima de derechos sobre la cual estuvieran todos los habitantes del país viviendo, ¿no? Entonces, hay diferencias que hay que enfrentar. Yo creo que hay que tener mayor cantidad de recursos para lo público, en el sentido de los recursos siempre van a ser escasos, pero claramente podrían ser mucho menos escasos de lo que son hoy día si la gente, si no hubiera evasión ni elusión y si hubiera un sistema tributario que recaudara mayor cantidad de recursos. Déjenme pasar el dato que además si disminuyéramos los gastos de las Fuerzas Armadas, que ya parecen ridículamente altos los gastos de las Fuerzas Armadas en Chile, y un par de cosas más, y por supuesto hacer más eficiente el Estado. Entonces, los recursos se solucionan así, y luego un Estado que asegure derechos distinto, un Estado que solamente arregle los problemitas que el Estado, que el mercado no puede solucionar. Y déjenme solo para cerrar el tema, una cosa que me parece importante. Yo hoy día, si estuviera en el Parlamento, sería súper estricto que si se van a aplazar las elecciones, aquella gente que ha recaudado mayor cantidad de recursos en campañas no debería poder seguir recaudando. Pero yo no lo limitaría para la gente que ha recaudado poco, porque si no esto va a consolidar una injusticia tremenda. Insisto, los recursos que tiene María José Toledo no son los mismos que los que tiene Luis Cubertino en la región. Los que tiene Felipe Mena no son los que tiene Pedro Muñoz y Ramón Reyes. Gente que le ha aportado las campañas pertenece a grupos de interés que claramente han financiado estas campañas. Y si no hacemos un esfuerzo importante porque haya equiparidad, no vamos a tener representantes que efectivamente den cuenta de la realidad nacional. Ricardo Millán. Pablo Díaz. Ahí sí. Yo me quiero quedar con un tema, para yo ir cerrando mi participación. La discusión del tipo de Estado va a requerir también, como decíamos, limpiar las posiciones. Yo diría, lo dije la otra vez también, sincerar cosas. Y sincerar cosas, vamos a tener que dejar algunos, como he dicho en tu programa, las falacias. Y por ejemplo, me acordé cuando hablaba el Ricardo y hablaba Germán, de cuando empiezan este tema de el tipo de Estado y el tipo de tributo, particularmente, aparece el concepto de la estabilidad empresarial, ¿no? De la estabilidad de las condiciones, y sobre todo nos referimos a los niveles de inversión en el país. Y una de las trabas que se ha puesto siempre en la mesa es que si nosotros empezamos a hacer mucho movimiento tributario o nos ponemos creativos para hacer un nuevo Estado, lo que vamos a hacer es que van a bajar las inversiones. Yo solo quiero poner en la mesa rapidito una cuestión súper concreta y real, porque esta discusión se dio en esta misma radio hace algunos meses atrás, hace un año atrás, estaba mismo Víctor, en donde se discutía y la presidenta de la UDI regional decía, mira, lo que pasa es que si seguimos con esta cuestión del estallido delincuencial, le llamaba ella en ese momento, lo que estamos viendo es que las inversiones no vienen y la gente va a invertir en Chile. Yo ahí mandé un dato, no sé si te acuerdas, Víctor, que era, ojo, Perú y Chile, en el mismo momento que estábamos viviendo, los dos tenían baja en el nivel de inversiones en el país. Y mandé los gráficos. Perú no estaba con un estallido social, ¿no? Chile sí, pero Perú no estaba y tenía niveles de inversión, baja niveles de inversión, igual que los que tenía Chile. ¿Por qué? Porque los niveles de inversión en Chile y la estabilidad depende, lamentablemente también, de los commodities que estamos vendiendo. Nosotros dependemos de cómo está el precio del cobre, de cómo anda el mercado del cobre, etcétera, etcétera. Entonces, en esta discusión, saquémonos de esas falacias también de decir, bueno, que el mercado se va a espantar y el mercado no va a... No. O sea, aquí los números están en la mesa, ¿no? Y la estabilidad para un inversionista, como dijo una vez un profe, está clara. Si al inversionista no le gustan las condiciones de un país, se va a pescar su plata y la va a llevar. Pero siempre van a haber inversionistas que les van a gustar las condiciones que tiene el país. No hay un país que tenga una condición única en el mundo tan mala que nadie quiere ir para allá. Dejemos fuera a los regímenes comunistas. Pero cuando existen condiciones como de las que muchos países están haciendo,
las inversiones van a existir. No es un tipo de inversionista, será otro tipo de inversionista. Entonces, solo quería hacer ese complemento final desde mi punto de vista a lo que nos va a ir pasando en esta discusión desde el punto de vista económico y del modelo y sobre todo de cómo tributamos y cuánto tributamos. Gracias, Pablo. Pablo Díaz. Henry Surmendi. No, mira, esta discusión da para rato, pero buena sí la conversa, ¿ya? Lo único nomás que mi amigo Ricardo siempre confunde los términos, ¿ya? No, yo no sé, hay que verlo bien, ¿eh? Hemos discutido siempre, yo recuerdo hace harto tiempo trabajando con Ricardo. Yo no sé en qué economía en el mundo, Ricardo, no funciona en base al mercado, ¿ya? Tendríamos que encontrar una que no funcione en base al mercado. Lo que tú hablas es distinto, tú hablas de un Estado productor, un Estado distribuidor que distribuya bien, un Estado que asigne bien. En ese tema no hay que perderse, ¿ya? Ahí tú puedes tener la mirada de una economía del bienestar, como la tienen en Europa, una economía solidaria, como la tienen en Alemania, ¿ya? Y tiene que ver con las funciones que cumple el Estado dentro de esta función económica, ¿cierto?, que se basa en el mercado. Si tú me dices un país que hoy día funcione sin basarse en el funcionamiento del mercado, yo me saco el sombrero y me retiro tranquilamente de esta reunión, pero no hay que confundir los temas, ¿ya? Perdona, nunca dije eso, Henry, perdona, nunca dije eso. Hablé del rol del Estado como si era un rol que solamente se hacía cargo de arreglar los problemas de mercado. Las fallas de mercado no, pero yo te pediría que no... Por eso sí, pero por eso seamos transparentes. Todas las economías funcionan en base al mercado. Lo que uno discute es la intervención del Estado en esa economía para solucionar esas fallas. Y si uno interviene con un Estado proveedor, un Estado asignador, ¿cierto?, o con un Estado de distribución, que son esas funciones que tú hablabas antes, la de tributo, la de política fiscal, la de política económica, la de el Estado producir en caso que sea necesario, ¿ya? Pero es un tema que no es discusión de nosotros ahora. Vamos a tener 2 años de mucho conocimiento de ese tema y varios varios espacios de conversación se van a clarificar este tema en muchos temas, ¿ya? Eso nomás. Gracias, Henry. Bueno, podremos seguirlo conversando en todo caso, porque además también uno podría preguntar dónde los mercados no fallan, ¿no? Y algo que no es mío tampoco, digamos, alguna vez le escuché a alguien esto de que, claro, si falla una parte en una máquina, tú dices, ya voy a arreglar esta parte. Ahora cuando empiezan a fallar varias, digamos, en una de esas cambias la máquina. O sea, hay como varias cosas y que son interesantes en todo caso, porque me imagino que ustedes, además docentes, les tocará una reflexión al respecto con las futuras generaciones que decidirán esto. Me están llamando mis perritos, así que... Los perritos salvaron la discusión. Salvaron la discusión. Tienen una opinión. Oye, un gusto como siempre. Gracias por la disposición de todos modos y seguiremos conversando con seguro con un montón de novedades la próxima semana. Pablo, todavía te tenemos por acá. Sí, me queda todavía una semanita. Sigamos. Ya pues, nos veremos. Chao, Henry. Que esté muy bien. Gracias, chao. Chao. Radio Universidad Austral de Chile y Dirección de Vinculación con el Medio UAT presentó Territorio Sostenible. Durabilidad, me la di de carpintero, de estucador y albañil, de gasfitero y tornero. Mucha que sería bueno haber tenido instrucción, porque de todo